así tal cual. Derechos humanos que parecía un tema, como bien lo decía Bernardo Larraín Mate en su exposición, un tema institucional, un tema que está centrado tal vez en otras esferas, en las ONG, hoy lo hemos vinculado con las empresas. Y por eso vamos a conversar con la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, quien está también siendo parte de este importante encuentro para hablar sobre esto. Gracias por su tiempo, subsecretaria. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la importancia de juntar a gerentes generales, a empresarios, en este espacio para hablar de algo que parece un poco alejado para las empresas, pero que finalmente tiene mucha relación, que son los derechos humanos? La verdad es que el concepto de derechos humanos y empresa es un concepto que se ha socializado hace pocos años, pero que tiene que ver con sacar la responsabilidad de los derechos humanos solo a los estados y entender que las empresas, como parte de la construcción social, también tienen una responsabilidad de los derechos humanos, de respetarlos y de remediarlos en el caso de que no los cumplan. Respecto a lo mismo, ¿cuánto hincapié pone el Ejecutivo para poder avanzar en esto? Es decir, regular la misma ley de inclusión hoy día va a ser un aporte sustantivo para finalmente tener un espacio en las empresas, aquellos que muchas veces por sus capacidades distintas no han logrado hacerlo. La verdad es que el tema de derechos humanos hay que entenderlo también en su concepto amplio. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de respetar la dignidad de las personas y en eso entran los temas de discriminación, de desigualdad, etcétera. Y en ese contexto, desde el Ejecutivo durante este periodo de gobierno, básicamente en el área económica, porque hay mucho en otros ámbitos, hemos trabajado, por ejemplo, en la ley anticolusión. La Fiscalía Nacional Económica puso muchas más reglas del juego para evitar que exista colusión y si existe que tenga penalidad más alta. Y por otra parte también a través de un espacio constructivo al interior del Ministerio de Economía tenemos un Consejo de Responsabilidad Social donde nos juntamos empresas y sector público a debatir qué dificultades tenemos para implementar mejores prácticas. Respecto a ese punto de vista, ustedes tienen vínculo directo con muchos empresarios, o sea, desde el propio ministerio. ¿Es un tema importante para las empresas hoy día el poder mejorar sus prácticas, el poder tener mejores prácticas en favor incluso de los propios trabajadores, el poder avanzar en la igualdad de género, en poder evitar discriminación, a igual pega, igual paga, aunque sea algo coloquial, pero para que se entienda? Efectivamente, nosotros creemos que cada día más las empresas comprenden que la sustentabilidad, o sea, el aporte social, económico y ambiental es parte del giro del negocio y que son mejores empresas, más rentables, menos riesgosas cuando cumplen este triángulo virtuoso. Y en ese contexto no vamos a hacer juicio respecto de que si les hizo sentido solo por el aspecto de rentabilidad o por una convicción sobre su aporte en la sociedad, pero ya está instalado y eso es relevante porque hoy día las empresas entienden que, por ejemplo, el balance social, cuando una empresa se instala en algún sector y afecta a una comunidad, eso es parte de su cadena de valor y de lo que tiene que asumir como parte importante de su negocio y hacerlo bien. Bueno, es un tema que hemos vivido recientemente, se vivió en la zona norte aquí de Santiago. Hoy día la sociedad y las comunidades están empoderadas y también haciendo valer sus derechos y las empresas también lo han tenido que incorporar. ¿Cómo ha sido ese proceso? La verdad es que yo creo que cuando la empresa está disponible a tener un diálogo sincero, a tener un diálogo que genere de verdad acción colaborativa, tenemos experiencias súper favorables. Hay empresas que han generado diálogo incluso en sectores y en zonas mapuches donde por algunos años hubo alta conflictividad, pero tiene que ver primero con la disposición del diálogo y segundo con la disposición a entender cuál es la mirada de desarrollo que tiene esa comunidad, porque muchas veces nos pasa que queremos imponer algo, lo que le hace falta a esta comunidad es esto. Y resulta que la comunidad tiene su propia visión, su propia cosmovisión a veces, y eso es importante que la empresa lo incorpore para este diálogo de verdad simétrico. Solo para finalizar, siempre es insuficiente, siempre hay camino por recorrer, hay una pista bien larga todavía por avanzar. ¿Cuáles son las principales deudas entonces hoy día? A ver, nosotros creemos que nosotros como Estado tenemos que seguir generando un campo propicio para la inversión. Y en ese contexto, un campo propicio no solo tiene que ver con las leyes de fomento, las regulaciones, sino cómo también generamos marcos conceptuales que le permitan a las empresas mejorar su diálogo con la comunidad, cómo elevamos los estándares, cómo somos receptivos como Estado respecto de las debilidades, de las inquietudes de las empresas,
cómo entendemos que de verdad la construcción de país, de crecimiento desde la perspectiva económica, se hace entre estos dos actores, entre el Estado y la empresa, y cómo colaboramos en función de los objetivos. Eso no es fácil en los años electorales, entonces un espacio como este es tremendamente virtuoso para entender que esta es la forma de hacer las cosas, en una mirada colaborativa de verdad, porque finalmente los clientes de las empresas también son ciudadanos, por lo tanto esa doble mirada respecto del valor público que generan las empresas es muy relevante. Los clientes de la empresa también son ciudadanos, con eso nos quedamos, subsecretaria, gracias por su tiempo. Y nosotros vamos a dejar hasta aquí esta transmisión, pero muy breve, porque pronto vamos a enganchar con nuevos entrevistados para seguir contándoles, lo hacemos al tiro, ¿le parece? Pero miren, esa es la gracia de estar en vivo, para seguir recogiendo antecedentes. Estamos también con la subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social. Pase nomás, como en su casa, ¿ve? Póngase aquí me he costado. Ella es la subsecretaria, lo decía ya, de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y quien también ha tenido tiempo para venir a este encuentro. Y yo le preguntaba también a la subsecretaria de Economía, ¿qué tan relevante es reunir a empresarios, gerentes generales, miembros de distintas empresas del mundo privado, y que lleguen a hablar de un tema tan relevante como son los derechos humanos en las empresas? Es del todo relevante porque en realidad los derechos humanos nos tocan en nuestro diario vivir. Las empresas, ¿no es cierto?, tienen distintos proveedores y es importante mirarse hacia adentro en cada una de las etapas de mi negocio si en realidad estoy cumpliendo con cada uno de los derechos humanos, desde a quién le contrato, ¿no es cierto?, mis materias primas, esa empresa que yo le contrato mis materias primas, tiene prácticas laborales inclusivas, respeta, ¿no es cierto?, el derecho a un salario justo, respeta las normas laborales de cada uno de los países donde está inserto. Entonces, en un mundo globalizado es sumamente importante conocer con quién yo me relaciono. Subsecretaria, este encuentro se ha denominado punto ciego, es decir, aquello que está ahí muy cerca de todos nosotros pero que no logramos ver, y muchas veces son situaciones, no sé, algunos casos de discriminación, vulneración de derechos que están, pero que no hemos logrado ver y que en un acto también de valentía, lo decíamos en la presentación al interior del salón, muchas empresas han dicho, ¿sabe qué? Aquí no hemos equivocado, pero de este error queremos ser una mejor empresa en función de nuestros trabajadores. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, eso es súper positivo pensando en la agenda que se nos viene, porque muchas veces pensamos en el pasado y decimos, mira, sí, en realidad esto ocurrió, pero la pregunta es cómo lo miramos hacia el futuro. Hoy día como país tenemos un compromiso que es la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y desde esa mirada creo que asumir los errores, pero ver el desarrollo sostenible tomando en cuenta los temas medioambientales, los temas económicos y los temas sociales de manera conjunta, yo creo que es parte de lo que hay que discutir cuando hablamos de derechos humanos y empresas. Subsecretario, usted también llegó muy temprano aquí a Casa Piedra y para los que están en la transmisión de CNN, la inauguración estuvo a cargo de una orquesta, de la Orquesta Nacional de Ciegos, que interpretaron además de forma impecable y además pusieron a tono este espacio y este encuentro. Y esto lo vinculo con la pregunta en torno a la ley de inclusión y cuánto espacio han abierto las empresas a personas que tienen capacidades diferentes o capacidades especiales para que ellos puedan finalmente ser independientes. Bueno, efectivamente nosotros estamos trabajando en la incorporación o en la puesta en marcha de la Ley de Inclusión Laboral de personas con discapacidad. Es importante hablar de personas con discapacidad y ellas en realidad lo que esperan es tener igualdad de oportunidad para acceder a un empleo. Y lo que habidas cuentas de que hay una brecha muy grande es que pensamos como gobierno que era importante generar esta ley, que más que solo el puesto de trabajo significa pensarnos internamente y asumir un cambio cultural respecto de lo que significa, ¿no es cierto?, abrir los espacios para que todos en igualdad de oportunidades puedan acceder a un empleo. Secretaria, porque finalmente esta ley viene también a permitir esto, pero hasta hace poco existía una situación y una discriminación muy grande con las personas con discapacidad en cuanto a la remuneración y el salario mínimo. Efectivamente, esta ley hace dos cosas. Uno, que genera una cuota o una reserva laboral de un 1% para que todas las empresas contraten a personas con discapacidad. Y lo segundo es que elimina la posibilidad de que se le pueda pagar menos que el sueldo mínimo a una persona con discapacidad mental. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos y empresas, estamos hablando de eso. La empresa cumple con todas las normas laborales y le paga un salario justo a cada una de las personas. El haber eliminado la posibilidad de pagar menos del salario mínimo a una persona con discapacidad mental es parte de ponernos a tono
con este desafío del derecho humano y la empresa. Y eso es una tremenda noticia, y esta ley de inclusión también es una muy buena noticia en favor de las personas con discapacidad, pero para seguir avanzando, ¿cuánto camino nos resta para evitar las desigualdades, las discriminaciones al interior de la empresa, que no solo guarda relación con las personas en situación de discapacidad, muchas veces con las mujeres, con las personas de la minoría sexual? Bueno, efectivamente por eso hemos lanzado un plan de desarrollo de derechos humanos y empresa que lo que busca es ir avanzando hacia el futuro para ir eliminando esas brechas de acceso que pueden tener las mujeres, sobre todo no tanto al trabajo, que ya es un tema porque la tasa de participación laboral de las mujeres es baja, pero sobre todo también a las posiciones de mayor toma de decisiones. Uno de los temas que hemos trabajado, bueno, efectivamente, uno de los temas que trabajó este gobierno es tener en todos los directores de empresas públicas un 40% de mujeres, y esa meta se logró. Ahora el desafío es cómo trabajamos eso también al sector privado, porque ahí menos del 5% de los directores son mujeres. Entonces cuando hablamos de normas de compatibilidad, de trabajar, ¿no es cierto?, remuneradamente con el trabajo que significa el cuidado de los niños y en la casa, difícilmente podemos tener mejores normas si en los directorios de empresa hay solo hombres. De todas maneras, bueno, quedan desafíos pendientes. Solo para finalizar, ¿qué tan importante es este encuentro, el sentarse, hablar de estos temas, hablar de estos puntos ciegos, para que tal vez muchos gerentas, directores de empresas se puedan mirar y decir, bueno, después de hoy día, ¿cuánto puedo mejorar en favor de mis trabajadores y trabajadoras? Bueno, yo creo que ese es el énfasis que tenemos que darle a estos eventos, no en decir, sí, en realidad, pucha, que mal lo he hecho, he perdido la confianza muchas veces de mi entorno, de mis consumidores, sino al revés, cómo a partir de este desafío que me llama o de este problema que detecté, cómo construyo, ¿no es cierto?, al interior de mi empresa, con mis funcionarios, con mis trabajadores, un mejor entorno para generar esas confianzas que requiere el poder avanzar en un desarrollo sostenible. No le quitamos más tiempo entonces para que pueda seguir participando. Gracias, secretaria. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues y ahora sí, dejamos hasta acá esta transmisión por Facebook Live. Vamos a estar haciendo distintos despachos para que ustedes también puedan recibir información de este tema que se está debatiendo hoy aquí en Casa Piedra y que guarda relación con los derechos humanos y las empresas. Lo han denominado punto ciego para poder, en este caso, aquí hablar y reflejar todas estas situaciones. Así que por mi parte me despido y nos encontramos pronto.